¿Cómo están, cracks? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues aquí otra vez retomando el canal después de un largo tiempo. Sí, fue un largo tiempo ya de espera. Entonces, pues aquí te traemos algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, va a ser algo nuevo, algo dinámico también. Algo que a muchos les va a servir en su carrera de medicina. Y espero que les guste este video. Vamos a hacer un poco de corazón. Creo que ya me entienden algunos cuando hablo del corazón. Pues vamos a darle, mis cracks. Pues gente, ¿qué tal? Pues aquí otra vez de nuevo en Doctor Corazón. No, o sea, a ver, vamos a hacer algo referente al corazón. En este caso será el EKG, electrocardiograma. Ya, entonces espero que les guste y pues vamos a por ello, mis cracks. Pues miren, a ver, vamos a tener estos ejercicios del electrocardiograma. Entonces, para que lo chequen, pero, a ver, vamos primero un poco de teoría ya, un poco algo como para recordar algunas cositas, unos temas prácticos de teoría. Ya. Mire, pues aquí tenemos un gráfico o de un papel de electrocardiograma, ¿no? O sea, para poder eh, determinar el tiempo y el voltaje. Imagínense hacer como una cruz, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Imagínense como hacer una cruz, ¿no? O sea, como hacer un plano, es decir, el eje X, que sería el tiempo, y el eje Y, que sería el voltaje, ¿no? Y entonces ya guíense de eso. O sea, es como que ya el eje Y es el voltaje y el X es el tiempo. Y como si, profe, a ver, vamos a ver, cada dos cuadraditos, como se puede observar acá en la imagen, acá cada dos cuadraditos va a valer 1 milivoltio. Ya, o sea, es como si un cuadradito entonces va a valer 0,5 milivoltios. Ya, ya pues con eso entonces puedo decir que, ya, o sea, tenemos eso, ya, que dos cuadraditos, como decir, ya, dos cuadraditos es igual a 1 milivoltio. Entonces tenemos que también ahora un cuadradito va a valer 0,1 milivoltios. Ya. ¿Y qué pasa? A ver, vamos a ver, ¿cuántos cuadritos hay acá? Tenemos acá ahora el tiempo en segundos. Ya el tiempo va a ser siempre en segundos. Tenemos que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadraditos que va a tomar. Y, o sea, y a ver, cada cuadradito también va a valer 5 milímetros, ya, 5 milímetros. 5 milímetros. Va a valer cada cuadradito. Ya, está chueco, pero ya acuérdense, cada cuadrito de aquí 5 milímetros, aquí también 5 milímetros y aquí también se va a ver 5 milímetros, ¿ya? Que es diferente a milivoltios, por si acaso, que es el voltaje. Y ya, entonces 5 cuadraditos chiquitos, ya por ejemplo 5, 10, 15, 20, 25 milímetros, ya va a valer 0,2 segundos. Ya, y en cada cuadradito, en cada cuadradito, en un cuadradito va a estar dividido por también cinco rayitas, ya. Ya ustedes cuenten ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces estos 5 rayitas va a valer 0,04 segundos, ya. Entonces, por lo tanto, entonces un cuadradito valdría, o sea, un cuadrito que es igual a 5 milímetros va a valer 0,04 segundos. Ya, entonces ya sabemos eso, lo teórico, un poco práctico. Entonces ahora vamos a ver acá este otro ejemplo, por ejemplo. Ya, este sería el segmento. Bueno, ya, este es el recorrido o el trazo de un electrocardiograma. Ya, entonces tenemos que,
¿Qué podemos observar acá? Tenemos la onda P, wave P en inglés. Tenemos que va a ser el inicio de la despolarización de las aurículas. Ya, o sea, las aurículas van a empezar a despolarizarse. Luego acá hay un segmento, ya. El segmento PR, que acá está, el segmento PR, ya. Que no se me confundan. Y acá está el complejo QRS. Acá está la Q, acá está la R y acá la S. Luego le sigue el segmento ST. Ya. El segmento ST que va a ser desde aquí hasta acá. Desde donde inicia, desde donde eh, inicia o termina la la onda S, ya, porque todos son ondas o sea, hay onda Q, R y S que al final en sí conforman el complejo QRS. E inicia la onda ST, pero en el segmento ST desde donde termina la onda S hasta donde eh, inicia la onda T. Entonces ya, aquí tenemos la onda T también, la onda U que es inconstante, que puede aparecer o no aparecer, que sería este de acá, esta ondita, ya, que está ahí, en forma de U, obviamente invertida. Y pues acá tenemos el otro, es un segmento, un intervalo de tiempo, donde va a ser otra vez el inicio de la onda P, el segmento PR o PQ, el complejo QRS. Este es un trazo del electrocardiograma normal, ¿ya? Entonces, si está así, como lo ven acá, está normal. Puede que esté la onda U o no esté, porque eso ya es, la onda U, como les dije, es inconstante. Y ahora que ya sabemos eso, tenemos aquí también el, pues el intervalo QT, ya desde donde termina la onda T y de donde inicia la onda Q. Pues aquí tenemos otro gráfico, otro ejemplo. Ya está bien. Entonces, esto está resumido, ya, como les expliqué antes. La onda P, acá ya está con su grafiquito. El voltaje es la línea vertical y la línea horizontal sería el tiempo en segundos. Acá los segmentos, el intervalo QT y pues acá también está el segmento PT. El, la onda T va a ser la onda de repolarización, acuérdense de eso, de los ventrículos, acuérdense, porque el complejo QRS va a ser la despolarización de los ventrículos y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Y ya pues, o sea, este segmento PR ya es la repolarización también de las aurículas, ¿ya? Entonces, para que haya también ese lapso de tiempo que es corto, muy corto, en milésimas o en centésimas de segundo, para que luego otra vez sea la despolarización de las aurículas. Y acá tenemos también conceptos teóricos prácticos para poder medir, en este caso, la frecuencia cardíaca. Tenemos una regla, ya que es la regla de los 300, 150, 100, 75 y 60 entre dos ondas R y R. Como les dije antes, el complejo QRS, ¿no? Entonces la R va a estar acá en la punta y pues eso tenemos que tomar en cuenta esta R y la otra R, las dos ondas R y y el espacio que hay entre R y R va a ser la frecuencia cardíaca por cada cuadradito, ya, o sea, por cada cuadradito grande. Por ejemplo, o sea, todo el cuadradito grande que se va a observar ahí en la hoja o en el papel del electrocardiograma.
Ya, entonces sería eso. Y de acuerdo a la cantidad de cuadritos que haya, pues, también de acuerdo a la distancia, ¿no? Entonces se va a identificar, se va a poder determinar la frecuencia cardíaca. Y también teniendo en cuenta el intervalo PP, cada de estos, que sería de la despolarización de las aurículas. También se puede así también determinar la frecuencia cardíaca. Luego tenemos para determinar el eje eléctrico, momento en que el corazón va a bombear la sangre, o sea, por dónde se va a disparar, ¿no? Entonces, eh, que sería a través de los ventrículos. Entonces, el eje cardíaco tenemos cómo calcularlo. Tenemos que identificar primero, ¿qué debemos identificar primero para un eje cardíaco? El complejo QRS. Ya, se va a tener tres vectores. El septal, del septum transverso, si se acuerdan un poco de anatomía. La pared libre ventricular, que es la parte externa del ventrículo, es lo que la pared, o sea, el epicardio, y las bases ventriculares, la parte interna del ventrículo, los dos ventrículos en este caso. Aquí está, como les dije. Primero va a ser el septum tabique interventricular. El segundo va a ser la pared libre ventricular, hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Y tercero, las bases ventriculares, sería hacia adentro. Vamos a sacar el complejo. Entonces, el primero, que es la onda Q, va a ser el septum interventricular. El segundo, la onda Q, que va a ser entonces, en este caso, la pared libre ventricular. Y la onda S, que va a ser, pues, las bases ventriculares, ya, más interno. Pues aquí tenemos otro grafiquito, les va a servir mucho para ya calcular el eje cardíaco. Tenemos el método A, que vamos a usar ya, o sea, puedes usar el método A o el método B, pero el método B es el más, yo diría que es el más confiable, ¿ya? Eh, Porque puede ser de que no siempre encuentres en el complejo QRS, por supuesto, que sea siempre isoeléctrico, ¿no? O sea, que la distancia de la onda R con la onda S sean iguales, o que la onda Q sea igual que la onda R, ¿no? Entonces hay que verlo, ¿no? En cada electrocardiograma es diferente, entonces, pero el método B yo lo veo más confiable. Vamos a ello. A ver, el método A tiene, pues, como para poder determinar el eje cardíaco, lo que son las derivaciones 1, 2 y 3, el AVR, el AVL y el AVF. Pues aquí tenemos este grafiquito, ya, o sea, trazas una cruz como un plano y ya pues, y ya también por teoría colocas cada derivación en su lugar, ¿no? Entonces, 1, derivación 1, derivación 2, la derivación 3, el ABR, el ABL y el ABF, ¿ya? Y pues tenemos que calcular, para calcular el eje cardíaco, no solamente se queda ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que te pide, o sea, dependiendo si en el electrocardiograma encuentras que, que es, o sea, acá en el complejo QRS, que está, que es isoeléctrica, y ya pues si se hizo eléctrica, debes encontrar la perpendicular. Ya si se ha encontrado una isoeléctrica en el ABR, por ejemplo, o en el AVL, ya ahí vas a encontrar la perpendicular de del AVL. Entonces yo trazo una recta, ¿no? Entonces hago
Puedo hacer mi gráfica también como esto y ya pues trazo o agarro mi dedo, ¿no? Un lápiz y hallo la perpendicular. Entonces, ¿cuál sería la perpendicular del ABL? La derivación 2. ¿Ya? O ya pues entonces acá calculas el ángulo, ¿ya? Que sería 60 en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la perpendicular del a VR, ya trazo mi perpendicular también. Ya vamos a ver con otro colorcito. Ya, yo quiero mi perpendicular de, de la ABR. Ya, yo trazo aquí. Ya, ¿cuál sería mi perpendicular? Pues esta, ¿no? Sería pues la derivación 3 en este caso. Pero ya se debe ver si es que es positivo o negativo. ¿En qué sentido? En que si está más, o sea, si el complejo QRS va más para negativo, va más para, para positivo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a eso ya se lo ve. Y ahora vamos a ver el complejo, perdón, el método B, ya que yo lo veo más fácil, más confiable. Y acá tenemos los cuadraditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular el eje cardíaco con el método B, solamente tienes que saber la derivación o la derivante 1 y derivante, perdón, o el ABF o el AVF. Entonces tenemos que, por ejemplo, acá en este gráfico ya hay por ejemplo, la onda Q está, o sea, va a ser siempre negativo, pero ya si vemos que alcanza un cuadradito, pues ¿no? Vemos entonces que es menos un cuadradito. Y la onda R, claro, QR, alcanzó dos cuadraditos. Entonces ya ponemos más 2. Entonces restamos, sale 1. Entonces ya tenemos la derivante 1. Ya en la AVF tenemos que la onda Q está hacia la parte negativa, dos cuadraditos. Y la onda R está hacia la parte positiva, cuatro cuadraditos. Entonces sumamos y restamos, sale 2. Entonces yo aquí allá en mi gráfica puedo decir, a ver, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Acá tenemos 1 y acá 2. Ya, pongámosle 2. 1, 2. Ya, dos cuadraditos y 1. Ya, por ejemplo. Ya en el electrocardiograma. O bueno, yo hago mi gráfica y pongo 2, ¿no? Entonces, 1, o sea, en el cuadrante 1, en la derivante 1, porque me salió 1, y en el AVF, que siempre está para abajo, pero no significa que sea negativo, sino es que es positivo hacia abajo y es negativo hacia arriba. Y entonces, como está positivo, entonces es hacia abajo. Y ya pues se calcula el ángulo que se tiene. Por ejemplo, si acá tengo 1 y acá trazo la otra recta, y acá todo esto sería 2, ¿no? Entonces calculo el ángulo de ese triángulo. Para calcular el ángulo, para hallar el ángulo, se calcula hallando la tangente de alfa. ¿Cómo se halla la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ya sabiendo este procedimiento, ¿no? De ángulos notables, ya, cateto opuesto sería 2 y el adyacente sería 1. Entonces, la tangente sería de 2. ¿Y cuál es la tangente o qué ángulo
me da la tangente de 2. No, entonces sería un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Entonces al final sería, el ángulo sería de 60 grados. ¿Ya? Para que no se, o sea, ya repasan y sería un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Está feito un poco, pero ya bueno, ya vamos, sigamos. Y entonces tenemos aquí más abajo, bueno, hay dos formas, dice. Buscar entre las vibraciones frontales, que serían estas de acá, la que les mostré arriba, del método A, las derivaciones frontales derivación 1, 2, 3, ABR, perdón, AVR, AVL y AVF. R de derecha, right, L de left, izquierda, y F de foot, de pie. Ya entonces, ya esa es la primera forma, la más isoeléctrica y trazar una perpendicular. Como les dije antes, ya si es la más isoeléctrica, o sea, de que es la onda Q, perdón, la onda R es igual a la onda S, entonces, por ejemplo, ahí sí se cumpliría. ¿Ya? La otra forma sería el método B entre la onda, entre la derivación 1 y la AVF positivas, formar un eje cartesiano y ver con un compás el ángulo. O sea, ya, por ejemplo, si yo tengo no, o sea, o una regla, no un transportador también, yo podría identificar el ángulo, ¿no? Entonces sería más fácil con eso. Pero ya como les he dicho también la otra forma, con la tangente, entonces ya, entonces sí lo puedo hacer más rápido también. Si es que me acuerdo, ¿no? De la teoría de triángulos notables. Ahora tenemos el otro, punto 3. Análisis del segmento ST. Vamos a recordar acá otra vez en el electrocardiograma. Segmento ST. El final de la despolarización de los ventrículos hasta el inicio de la repolarización de los ventrículos. Dice que su amplitud va desde 0.08 segundos a 0.12 segundos. Acá tenemos otro gráfico. El segmento ST es isoeléctrica. En la parte horizontal, transmisión entre el segmento ST y la onda T. Transición entre el segmento ST y la onda T. Wave, perdón, suave y ascendente. Ya, este va a ser se va a observar en todas las derivaciones. Debemos observarlo en todas las derivaciones y también se presentan, esto se puede identificar las lesiones en el miocardio o miocárdicas. Pues tenemos algunas, por ejemplo, ST cortos, hay un aumento de calcio y si es una ST, un segmento ST prolongado, hay una disminución de calcio. ¿Para qué? ¿Por qué el calcio, el ion calcio? Profe, doctor, papu, crack, ¿por qué es que se prolonga o por qué se acorta? ¿Por qué el ion calcio? Porque el ion calcio no, en la bomba de despolarización y repolarización también ya, el calcio es fundamental para que haya ese mayor, no sé cómo decir, es que aumente, o sea, homeostático el, la recuperación, o sea, el potencial eléctrico, ajá, eso, el potencial eléctrico sea normal. Tanto que se despolarice como que se repolarice, ¿ya? O sea, tanto al final de la despolarización final de los ventrículos como en la repolarización normal de los ventrículos. Por ejemplo, si hay una ST aumentada, o sea, más para arriba, acá, perdón, se me cabe ese, o sea, está aumentada menor de 1 milímetro, si no me equivoco. Dice. Ahí la lesión transversal sería también, o sea, a ver, hay un pericarditis, ¿ya? Va a haber un aumento de calcio, de potasio, perdón. Si hay un segmento ST
menor, va a haber una lesión subendocárdica, va a haber una IMA, se puede decir, o un infarto agudo del miocardio, ¿ya? Ya, vamos a hacer un grafiquito, a ver, ojalá no salga feo. Por ejemplo, tenemos acá, aquí, tenemos al miocardio, el corazón, tejido, ya. Y acá pues obviamente está el corazón, ¿no? Ya. Supongamos que acá está el corazón y acá está su capa, ya. Acá está el endocardio, en donde está adentro, ¿no? La primera capa interna. Este es el miocardio, el intervalo entre el epicardio. ¿Ya? Por teoría, si el cemento ST está aumentado, ¿no? Va a haber un infarto agudo de miocardio transmural. Significa eso que va a dar desde las tres capas. ¿Ya? O sea, transmural. Tres capas van a ser afectadas. Necrosis, isquemia, primero isquemia, luego lesión, luego necrosis, transmural, todo va a ser afectado. Y eh, a ver, un ratito, perdón, vamos a hacer otra vez. Entonces, ya tenemos acá las tres capas, acá el corazón ya hacia adentro. Y ahora, si hay una ST menor, puede ser una lesión subendocárdica. Y acá tenemos el endocardio, el miocardio y el epicardio subendocárdica. Entonces va a ser desde el miocardio hacia el endocardio. Va a ser afectada solamente esta parte. ¿Y cuál es peor? ¿Cuál es más riesgosa? Entre las dos, pues sería el segmento ST que está aumentado. O sea, que sería la subepicárdica, que sería desde el epicardio hacia el endocardio. Todo estaría afectado si el segmento ST sería aumentado. Y ahora sí, luego de ver ya la teoría y todo eso, ¿no? Entonces vamos. Ya, va a haber una disminución si una segmento ST menor, va a haber una disminución de potasio. Y vamos a ver aquí, ya, acá como se ha dicho, ya, es un grafiquito, ya, isquemia. Quiero que observamos aquí en el primer gráfico, ¿no? Acá en este primer gráfico que podemos observar que la onda T está hacia abajo, ya. O sea, no hay una buena repolarización de los ventrículos, ya. Segundo dibujito, pues a ver, tenemos la onda P, normal, bacán, la onda R, bacán, pero ¿qué pasa acá en la onda S no debería estar muy arriba, ¿no? Entonces debería estar más abajo. Entonces aquí hay una diferencia, una anomalía, ¿no? Entonces esto ya es una lesión a nivel ya de la onda S, que sería, eh, si recordamos más anteriormente, la onda Q sería del septum, del tubique interventricular, la R sería de las paredes externas, ¿no? O sea, del epicardio, y la S sería ya de la parte interna. Entonces, internamente ya, o sea, ya terminando la despolarización, está mal. Entonces, hay una falta de eficiencia de despolarización. Y ya, pues, o sea, el punto J que es entre el final de la onda S y también el inicio del segmento ST, ya, entonces ahí faltaría. No está bien el punto J, no hay punto J, ya.
que vemos aquí en la última gráfica que es de la necrosis, pues que la onda Q está muy, muy negativa, está muy hacia abajo. Entonces no hay una rapidez de despolarización de los ventrículos, entonces hay una necrosis, hay una falta de despolarización. Y a ver, ya normal, está normal la onda R, el punto J no hay, la onda S no hay, no está bien. O sea, sí podría decir que está ahí la onda S, pero no está correcto, o sea, no está bien. Punto J no hay. O sea, si no hay punto J, no hay onda S. Ya. Entonces también tenemos que la onda T está negativa también, muy negativa. Entonces hay una falla de despolarización y de repolarización crónica ya. Pues esa sería la parte teórica, pero si ya le hacemos una recuperación, ¿no? En este proceso, si podemos observar, la onda S ya está yendo a su nivel, ¿no? Entonces, se toca un poco, ya. Ahora tenemos que, pero igual la onda Q se mantiene negativa, muy negativa, no hay buena despolarización de los ventrículos. Y la onda T, que ya, o sea, es la repolarización, está volviendo a su lugar, pero es algo mínimo que se puede hacer cuando ya está en necrosis, ¿no? Entonces, eso hay que evitar como todos los médicos, aunque no seamos cardiólogos, pero hay que evitar esas clases. Eso es posiblemente negligencia, ¿no? Entonces, a ver. Aquí para recordar, modo de resumen, tenemos un EKG, isquemia e infarto. Ya tenemos acá la parte normal, lo que está en azul, y ya en este primero tenemos que está normal. Mira, miren chicos, cracks, crooks, aprendices de medicina, futuros cardiólogos. Ahora ya modo cardiólogo, el profe, Papu. Ya tenemos que hay onda P, muy bien normal, bacán, chévere, segmento PR o PQ, como quieras llamarlo. Normal, bacán, ya hay una onda R, una onda S, segmento ST, onda T, bacán. No hay onda U, profe. ¿Qué pasa? Eso es inconstante. Puede estar o no, como que no puede estar. Ya, aquí, como les decía, caen estos cuadraditos, cada cuadradito en tiempo vale 0,04 segundos. Cada cuadradito en distancia, se puede decir hacia arriba también, o hacia también horizontal, si lo quieres poner así, pero o en amplitud vale 5 milímetros. 5 milímetros. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, esto. La onda T está plana, entonces no hay una repolarización de los ventrículos. Es como decir, ya, yo me contraigo, yo quiero volver a la normalidad, ¿no? Entonces debo estirarme. Pero si la onda T falla, está plana, no hay onda T, entonces se queda como que ahí estancado, ¿no? Entonces pasa la isquemia. ¿Qué es la isquemia? Falta de flujo de sangre, falta de oxígeno, y como el corazón está ahí nomás, o sea, no hay esa otra llenado correcto de la sangre en los ventrículos, entonces, por ejemplo, si el corazón para sacar la sangre tiene que bombear, ¿no? Entonces esto, bombeas y luego regresas. Te estiras, regresas y el corazón bombea. Ya, pero la repolarización es importante para que luego el corazón se extienda, se relaje. Eso es. Luego se contraiga. Así. ¿Y qué pasa si no hay un relajamiento, ¿no? Entonces se queda ahí, pero solamente se quedaría ahí si está plano, ¿no? Pero ¿qué pasa si la onda T ya está muy negativa, ¿no? Entonces hay un eh, problema, ya, o sea, no va a haber ya ese relajamiento correcto, entonces no se va a poder relajar. Por lo tanto, se puede producir un infarto ya, o sea, no es que al momento, pero sí progresivamente si es que no se trata. Vamos más arriba, tenemos aquí, tenemos que la segmento ST, o sea, ya
aquí en este gráfico ya no, ya el segmento ST ya está hacia abajo y la onda T ya no está. Entonces, va muy negativo, ya no hay repolarización. Entonces es un infarto endocárdico. ¿Por qué? Porque la onda T está hacia abajo. Si se acuerdan, la onda T si está hacia abajo, va más arriba. Onda T hacia abajo es una lesión subendocárdica. Entonces sería desde el miocardio hacia el endocardio, ¿no? Entonces ya. Y si, ¿qué pasa si está hacia arriba? ¿No? Entonces sería un infarto transmural o subepicárdico, o sea, desde el epicardio hasta el endocardio, todo. Entonces es muy peligroso eso, porque el paciente quedaría ya como que no le quedaría mucho tiempo de vida. Por ejemplo, aquí tenemos desde el tejido sano al enfermo, ya tenemos esto que sería en subendocárdico, ya cuando la onda o el segmento ST está hacia abajo, ya acá pueden verlo, miocardio y el endocardio es adentro y acá está el epicardio. Ahora transmural, ya sería todo. Entonces ya cuando el segmento ST está hacia arriba, ya hacia allá, todo está afectado. Entonces hay un problema grave, un infarto crónico, sería cuando está hacia arriba la onda ST. Un infarto agudo, diría yo, cuando ya está, cuando el segmento ST es hacia abajo. Ya. Pues chicos, creo que eso es todo hasta ahorita. Ahora vamos a ver cuánto tiempo vamos. Bueno, mis cracks, si les gustó esta parte del vídeo, no olviden de suscribirse. Vayan a ver la parte de los ejercicios que está más abajo. Más abajo, ya voy a hacer otro video de los ejercicios. Ahora ya que han podido recordar algo de teoría, ¿no? Entonces, pues vamos. Nos vemos en el... Sí, si quieren, esta es la parte teórica. Teórica práctica más o menos como para que se guíen y puedan tener una idea clara para poder resolver algunos ejercicios de electrocardiograma, del EKG. Entonces nos vemos, si quieren, en otro video que voy a subir también de los ejercicios del electrocardiograma. Cuídense, cracks, papus, chibolos, causas que les gusta curar corazones con resolviendo el electrocardiograma y poder detectar a tiempo alguna anomalía para salvar a ese chico, esa chica que está loco por ti.